La resistencia eléctrica o resistores son componentes pasivos fabricados especialmente para ofrecer un valor determinado de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio y se representa con una letra griega omega. Los inductores o bobinas eléctricas son componentes pasivos que tienen un cierto número de vueltas de cable que introducen inductancia magnética en un circuito eléctrico para producir flujo magnético o para reaccionar magnéticamente a las variaciones del flujo magnético. Los interruptores, pulsadores y conmutadores son dispositivos electrónicos o mecánicos diseñados para interrumpir o desviar el paso de la corriente eléctrica u otras señales en un circuito eléctrico. Los interruptores, pulsadores y conmutadores son dispositivos eléctricos, electrónicos o mecánicos diseñados para interrumpir o desviar el paso de corriente eléctrica u otras señales en un circuito eléctrico. Los fusibles son dispositivos que contienen un pequeño trozo de alambre especial que se funde cuando la intensidad de la corriente que circula por él durante un periodo determinado de tiempo excede de un valor establecido, protegiendo así al resto del circuito eléctrico por sobrecargas. Los cables y conductores eléctricos son materiales que conducen la electricidad con facilidad, como ciertos metales. También son conductores eléctricos los electrolitos y gases ionizadas. La finalidad es la distribución de la corriente eléctrica por todo el circuito. Los cables y conductores eléctricos son materiales que conducen la electricidad con facilidad, como ciertos metales. También son conductores eléctricos los electrolitos y gases ionizados. La finalidad es la distribución de la corriente eléctrica por todo el circuito. La resistencia eléctrica o resistores son componentes pasivos fabricados especialmente para ofrecer un valor determinado de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio y se representa con la letra griega omega. Los condensadores capacitores son componentes pasivos que consisten en dos o más superficies conductoras separadas por un dieléctrico, el cual almacena la energía eléctrica, bloquea el paso de la corriente continua y permite el paso de la corriente alterna hasta un grado que depende de su capacidad y frecuencia. Los interruptores, pulsadores y conmutadores son dispositivos eléctricos, electrónicos o mecánicos diseñados para interrumpir o desviar el paso de la corriente eléctrica u otras señales en un circuito eléctrico. Los conectores, clavijas, enchufes, tomas son piezas conductoras que sirven para conectar por ajuste dos o más conductores y así unir circuitos eléctricos. Normalmente están constituidos por un conector macho y su correspondiente conector hembra. Los conectores, clavijas, enchufes, tomas son piezas conductoras que sirven para conectar por ajuste dos o más conductores y así unir circuitos eléctricos. Normalmente están constituidos por un conector macho y su correspondiente conector hembra. Conector macho sistema NEMA. Son piezas conductoras que sirven para conectar por ajuste dos o más conductores y así unir circuitos eléctricos. Normalmente están constituidos por un conector macho y su correspondiente conector hembra. Conector hembra sistema NEMA. Son piezas conductoras que sirven para conectar por ajuste dos o más conductores y así unir circuitos eléctricos. Normalmente están constituidos por un conector macho y su correspondiente conector.